Utiliza el Service Layer como backend. ¿Alguna vez te has preguntado cómo exponer tus consultas SQL y tus vistas SQL mediante el Service Layer y que pueda hacer una API de consulta y que la puedan consumir dispositivos móviles, webs, entre otros, para acceder a esa información sin necesidad de construir un backend como tal? En este video tutorial te voy a mostrar cómo hacerlo mediante los SQL Query, así que dentro intro. Antes de entrar de lleno en ver cómo podemos exponer y convertir nuestras vistas o nuestras consultas SQL en una API de consulta directa por el Service Layer, vamos a entender cómo funcionan los SQL Query. Y primeramente tenemos la parte de la flexibilidad sin límite. O sea, OData tiene sus estándares y sus límites. Sin embargo, el OData Query, permite recuperar datos que no están expuestos directamente a través de lo que es el Business Object estándar de lo que es el Service Layer. O sea, nos ofrece una capa ligera para poder ver vistas de forma semántica. Adicionalmente, el SQL simplificado. O sea, nosotros podemos utilizar un subconjunto limitado de SQL de manera directa, facilitando lo que es el acceso a datos. O sea, podemos tener consultas SQL personalizadas grabadas en lo que es el Service Layer. ¿Qué incluye estos SQL Query? Como tal, soporta lo que es las tablas UDT, todo lo que son las tablas personalizadas, y adicionalmente todos los objetos personalizados o los UDO como se conocen. Ahora, ¿qué podemos hacer dentro de lo que es los SQL Query? Aquí hay dos partes, que es la parte de los SQL Query y los SQL View. En los SQL Query podemos hacer un CRUD completo. O sea, nosotros podemos grabar consultas SQL que extraigan información. También las podemos obtener el listado de esas consultas, actualizarla e incluso eliminarla. Lo que no podemos hacer es grabar consultas de escritura en el Service Layer, solo se permiten consultas de select. Una de las características que destaca al SQL Query y al Service Layer es que automáticamente te ofrece lo que es la paginación obligatoria a 20 registros. También puedes personalizarla reduciendo la cantidad de registros y automáticamente te da la salida en JSON, sin necesidad de tener que procesarla. Ya el Service Layer se encarga de hacer ese trabajo. Otro de los beneficios que tenemos a través de los SQL Query es la capacidad de reutilizar las consultas, ya que tenemos la capacidad de pasar parámetros nombrados, tenemos ejecuciones dinámicas y adicionalmente contamos con una prevención de inyección SQL, que no tenemos que optar por desarrollar una prevención, sino que ya automáticamente el Service Layer nos ofrece esa garantía como tal. Lo siguiente es la normalización entre bases de datos. ¿Y a qué me refiero con esto? Como el Service Layer es agnóstico entre HANA y SQL Server, él sabe interpretar las consultas sin importar hacia cuál vaya. Ojo, van a ver sus errores y sus restricciones que tengan, pero gran parte del trabajo Service Layer permite esa experiencia unificada. O sea, si tú grabas una consulta para que funcione SQL Server, muy bien la puedes utilizar para HANA. No va a haber tantas diferencias porque él va a saber interpretar qué es un is null y qué es un if null. O sea, ya él abstrae toda esa complejidad como tal. Adicionalmente tenemos una seguridad multinivel. ¿Y a qué se refiere esto? Aquí hay 4 niveles principales. La primera es la lista blanca de tablas. O sea, nosotros tenemos un listado de tablas a las cuales podemos grabar consultas SQL. Adicionalmente también tenemos un control granular en la parte de columnas. No vamos a poder acceder a todas las columnas mediante los SQL Queries como tal. Hay otra manera que es por los SQL View, pero mediante los SQL Queries vamos a tener nuestras limitaciones, los cuales nos proporciona seguridad también y controla el acceso a datos. Lo otro es la prohibición del DML. O sea, nosotros no podemos realizar todo lo que son update, delete, create, alter, nada de eso podemos hacer. Y adicionalmente la autorización de usuario. O sea, directamente mediante las configuraciones nosotros podemos configurar
dicha autorización de quién puede crear o actualizar o eliminar consultas SQL. Otra de las restricciones que tenemos es el control de las consultas. Nosotros a nivel de las SQL queries no podemos mandar un select con asterisco. Nosotros tenemos que especificar correctamente los alias de la base de datos o llamar adecuadamente los campos. O sea, tenemos que especificar cuál es la información que vamos a consultar para que el Service Layer pueda formatear automáticamente esa información en JSON. ¿Y cuál es el enfoque que utiliza Service Layer? Es un enfoque defensivo, correcto. ¿Por qué? Porque él ofrece una capa de seguridad donde salvaguarda todo lo que es la integridad de los datos empresarial, creando todo lo que es un entorno seguro para el diseño. O sea, aquí cualquier consulta que nosotros hagamos que esté mal escrita, automáticamente el Service Layer va a proteger y va a pasar por esas reglas de validación que ya tiene predefinidas. ¿Qué beneficios claves tenemos para el desarrollo? O sea, ¿cómo impacta esto a nivel de nuestro desarrollo? Como no tenemos que construir un backend directamente para lo que es la consulta de información y podemos aprovechar directamente el Service Layer, vamos a poder construir 3 veces más rápido y 100% seguro, ya que el Service Layer nos ofrece toda la capa de seguridad, la protección contra inyección SQL, entre otras más que destacan. Y también la capacidad de acceder a lo que es el UDO y el UDT. Básicamente, el diagrama conceptual de lo que son los SQL queries se ve: cliente, Service Layer y la base de datos. Pero hay un componente más que va a ser importante en todo esto, y es la exposición de vistas SQL. Desde la versión 10.0 PL02 se agregó el soporte a la exposición de vistas SQL. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite descubrir o crear consultas de vistas que no podemos acceder mediante lo que es el SQL Query, sino que la accedemos a través de la exposición de estas vistas. Y el Service Layer tiene una estandarización de cómo se debe hacer, cómo se deben exponer, y automáticamente te lo entrega en JSON formateado, como lo vimos, como lo mencioné previamente en los SQL Query. Utiliza todas esas mismas reglas para las que son las vistas SQL. Sin más, vamos a Postman. Bien, lo primero es que vamos a iniciar sesión en nuestro Service Layer. Ok, ya me respondió un 200, o sea, quiere decir que ya tenemos una sesión de Service Layer. Entonces vamos a pasar a ver el listado de las consultas guardadas. ¿Cómo vemos nosotros el listado de las consultas guardadas? Mediante lo que se llama los SQL Query. Cuando nosotros hacemos un get, él nos va o listar aquí todas las consultas que nosotros hemos registrado a lo largo del Service Layer como tal. Aquí ya tenemos un par de consultas guardadas, las vamos a ir trabajando, creando, borrando para ir viendo esto. Ok, entonces así accedemos al listado. Entonces lo otro es cómo yo puedo acceder o consultar la información, vamos a decir, de esta consulta que está aquí. Yo quiero consultar esta consulta una vez, pero ustedes se preguntan, pero ajá, ¿y cómo la grabo? Bien, para grabarlas nosotros tenemos esta estructura. Nosotros tenemos que tener lo que es el SLP code, que es el código identificador que vamos a utilizar para grabar la consulta. Luego de eso tenemos el SQL name. El SQL name más que todo es un nombre descriptivo para la consulta, y ya el SQL text como tal, que es la consulta per se. Hay un cuarto parámetro que es el SQL params, que es cuando necesitamos que la consulta incluya parámetros, o sea, que podamos pasarle información de forma dinámica. Pero ¿dónde podemos ver todas estas reglas que estoy mencionando aquí? Bien, eso lo podemos ver directamente en la documentación. Bien, en el capítulo 4 tenemos todo lo que es SQL Query hasta la parte de SQL View, y aquí tenemos un punto bien importante que son el listado de tablas permitidas para consultar mediante el Service Layer hacia lo que es el SQL Query. Aquí tenemos toda la parte de los documentos de ventas, compras, pagos, códigos de banco, periodos contables, entre otros, ¿no? Y adicionalmente aquí las columnas permitidas que vamos a tener por tabla. A su vez también los keywords a nivel de SQL que se soportan, y adicionalmente las funciones que soporta
el SQL como tal. Si ya ustedes son buenos haciendo consultas SQL, o sea, esto es traerse la consulta y ponerla en el Service Layer. Y el tema de la normalización. Bien, acá tenemos una consulta bastante sencilla, la verdad, es con un inner join. Si yo mando vamos a mandar a escribir esta consulta. Esta consulta, quiero destacar que ya se encuentra registrada. Entonces vamos a esperar que el Service Layer me responda. Ok, aquí automáticamente el Service Layer él detecta, ya tú tienes grabada esta consulta con este nombre. Si yo le cambio el nombre, vamos a decir que le pongo la guión bajo, vamos a ponerle aquí guión bajo 002. Puede ser la misma consulta, pero lo que manda es el SLP code. O sea, él ahí sí me va a dejar pasar la consulta. Vamos a esperar un segundo. Y aquí, ¡pum! Automáticamente él dijo, hey, ya grabé la consulta. Esta es la fecha en que la creé y la actualicé. Si yo consulto mi listado de consultas, le digo, ¡pum! Consulta. Aquí vemos automáticamente que ya aquí está mi consulta. Entonces, ¿pero cómo consulto esa información? ¿O cómo obtengo la data de esta consulta? Bueno, como bien les mencionaba, aquí es importante el tema de utilizar el SLP code para consultar la información. En un video tutorial pasado que les voy a dejar por aquí, utilizamos esta consulta para acceder a los lotes y las series del inventario. Si yo agarro esta consulta y le digo, ok, yo quiero obtener la información de esta consulta y le voy a quitar los lists. Vamos a consultar y él aquí, ok, espérense, aquí me faltó algo, aquí faltó el list para listar los datos y él aquí automáticamente lista la información de los lotes que tengo a nivel del inventario como tal. Entonces vamos a regresar a la consulta anterior para ver el tema de compaginación. Entonces, como automáticamente ya el Service Layer limita esto a 20 registros, al final me da que puedo saltar a una siguiente página. ¿Y cómo salto a la siguiente página? Ya aquí en el OData Next Link nosotros podemos acceder a eso. Vamos a hacer aquí, y así me voy hasta la página 40, hasta, bueno, hasta la última, ¿ya? Y así me puedo ir saltando de página en página para obtener la información. Ahora, ¿qué pasa si yo grabé accidentalmente una consulta que no era? ¿Cómo la borro? Bueno, yo voy a borrar esta consulta. Le voy a decir que vamos a borrar la guión bajo 002. Voy a borrar esa consulta y él dice, ok, aquí automáticamente dice, hey, esa consulta con ese código no existe. Vamos a ver cuál es el nombre correcto. Ok, aquí es. Vamos a consultarla aquí, vamos a borrarla y me mandó un 204 que ya borró el listado la consulta. Si yo vengo acá y digo y consulto nuevamente mi listado, ya vemos automáticamente que no está la consulta. Ahora, ¿cómo nosotros consultamos o creamos una consulta con parámetros? Bien, la consulta con parámetros no es muy diferente. Digamos que yo tengo esta consulta de item code. Vamos a buscarla acá en mi listado. Aquí vamos a, ok, item code, item by code. Esta que está, ok, esta consulta que está aquí. Yo la voy a borrar y la vamos a copiarla y la vamos a crear nuevamente. Voy a borrar item by code. Voy a dar borrar y aquí la borré. Si consulto mi listado nuevamente, ya no está. Perfecto. Ahora la voy a crear. Vamos a crearla nuevamente. Vamos a crear la consulta, pero antes de eso le voy a quitar este parámetro que es el parent list. ¿Okay? Vamos a simplemente dejarle tal consulta a la tabla. Aquí me dice que sintaxis inválida en la consulta SQL. Ok, vamos a hacer la correcta. Aquí el where, obviamente el where no va aquí. Esto es lo bueno de el Service Layer, que se encarga de hacer todas las validaciones sobre la consulta SQL como tal. O sea, no te va a dejar pasar una consulta cualquiera. O sea, si yo le intento mandar un select asterisco, él me dice, hey, tú no puedes poner el asterisco aquí mismo, te lo manda. No está permitido. Entonces vamos a crearla. Ok, y aquí la creé. Ahora voy a actualizarla y le voy a agregar parámetros. Aquí está con el item code, ¿no? Entonces vamos a agregar el item code. Y él aquí ya la actualizó. Si consulto yo mi listado, él aquí y la tiene con los parámetros. Ahora vamos a consultar ese artículo o esa query como tal con parámetros. Si yo consulto, él automáticamente me dice que tengo este artículo y que on hand tengo 983. Si yo le quito esto de acá, yo le quito el parámetro y le digo consulta aquí, hey, hace falta un parámetro, o sea, tengo que ingresar un parámetro a la consulta. O sea, esa es una de las cosas que
brinda el Service Layer, como les mencionaba, esa seguridad al construir la consulta. Pero ahora vamos a pasar a ver uno que nos da aún mayor flexibilidad y son los SQL View. Otra de las formas que tenemos para exponer datos y que nos aporta mucha más riqueza de acceso a la información son los SQL View, que nos permiten exponer vistas de base de datos que ya tenemos registradas en nuestra base de datos, ya sea HANA o SQL Server. Pero hay que seguir ciertas reglas. Como bien se menciona en las notas, para que el Service Layer pueda reconocer la vista, debe estar sobre el DBO. Y adicionalmente debe finalizar con B1 SQL Query. Adicionalmente a mí me gusta nombrarlas con la parte de B1. Me gusta seguir como esa nomenclatura que exponen aquí en la documentación oficial, donde uno le dice el nombre de la vista y coloca al final expose. Y para no exponerla o quitar la exposición como tal, uno hace un expose. Simplemente la otra forma es exponer todas las vistas que tienes en el DBO o no exponerla o no exponer ninguna como tal. Entonces nosotros tenemos una consulta aquí, vamos a cambiar, y esta es esta consulta que tengo acá. Esta consulta principalmente es una consulta a la tabla de factura de proveedores y básicamente es para ver como todas las facturas y las líneas, cuántas hay en cantidad de pedido, cuánto hay pendiente y cuál es el total que se ha cerrado. Esta consulta nosotros la grabamos con este nombre, entonces vamos a pasar a Postman a consultar esa información. Bien, una vez nosotros tenemos creada nuestra vista SQL, lo primero que tenemos que hacer es mandar a exponer la vista. Lo podemos hacer de dos formas. De una forma, exponer todo, o exponer una vista en específico. Entonces, para exponer una vista en específico, aquí tenemos que utilizar el método post. Vamos a guardarlo y mandamos la consulta y él automáticamente nos va a responder con un 204 y que significa que ya está expuesta la vista. Si yo quiero consultar la información, en este caso ya previamente yo la había mandado a consultar y me dice que hey, esta vista no está expuesta. Si yo le digo consulta, en este caso ya nos responde la información y aquí automáticamente también nos devuelve la paginación. Ahora, si yo quiero no exponer ninguna vista, simplemente le mando un expose y ya quedan todas las vistas ocultas, por así decirlo, al Service Layer. Entonces, si yo consulto o si consultamos de nuevo esta vista, la mandé a exponer, perdón, vamos a consultar nuevamente la información y él me dice, hey, esta vista no existe o no está expuesta. Entonces, yo voy a mandar a exponer todo, ¿ok? Ya aquí expusimos todo y vamos a consultar esa información. Bueno, hasta aquí dejamos el vídeo y de esta forma podemos ver la gran ventaja que nos dan los SQL Query, pero mayor ventaja nos da los SQL View porque ya podemos exponer datos con consultas más ricas o más customizadas que automáticamente ya el Service Layer nos va a devolver los datos de forma paginada y de forma controlada. Así que si les gustó el video, dejen sus comentarios, dejen su like, no olviden en suscribirse y activar la campanita para el próximo video. Nos vemos.